Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches, estimado profesional. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí presentes en esta masterclass que tiene por nombre Ley de Análisis de la Ley de Ciberseguridad. Esa noche nos acompaña el doctor Alcides Guandique y el maestro Julio Osegueda en representación de la maestría en Derecho Corporativo. Bien, brevemente, antes de iniciar, me gustaría compartirles información respecto a la maestría en Derecho Corporativo. Estamos a punto de iniciar. Este es el modo propicio para que ustedes puedan finalizar con su inscripción, puedan dar ese paso de potenciar su futuro profesional. Sabemos que el conocimiento siempre nos ayuda a potenciar el futuro, así que este es el momento oportuno de hacerlo con nosotros, ¿verdad? Eh, Indicarles, nosotros iniciamos el módulo introductorio el día 12 de marzo, es decir, el día miércoles están a el momento justo de poder integrarse a la maestría. Contamos con descuentos especiales para dar inicio. Contamos con el 50% de descuento en la primer matrícula para que usted pueda pues aprovechar esta promoción especial esos últimos días, ya que damos inicio el día 12, como les comentaba. Sin más que agregar, cedo la palabra al doctor Guandique para que pueda brindarnos importante información y posteriormente pues nos pueda brindar esta ponencia el maestro Julio Osegueda. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Para nosotros como Universidad Evangélica de El Salvador es un gusto que nos estén acompañando y particularmente como coordinador de la maestría en Derecho Corporativo, para mí les agradezco por el tiempo, el interés y estos son solo uno de los poquitos temas que estamos abordando en la maestría. De hecho, ustedes saben que la ley de ciberseguridad y seguridad de la información es una ley relativamente nueva y este día pues queremos contar con la presencia o contamos con la presencia del maestro Julio Osegueda, quien es una persona, o más bien es nuestro catedrático titular de la materia Derecho y Nuevas Tecnologías, y vamos a compartir en los próximos 30, 40 minutos algunas ideas generales sobre esta ley, pero antes de cualquier cosa vamos a presentar al maestro Julio Osegueda para que veamos la calidad de profesional con la que contamos este día. Y pues luego de finalizada la presentación, vamos a dar paso a unas dos, tres preguntas por si surgen algunas dudas respecto a ello. Y luego retornamos con la licenciada Claudia Ramos, quien va a dar alguna información respecto a la maestría. Como ella dice, actualmente es el momento más idóneo para ingresar porque estamos ya básicamente a la vuelta de la esquina para iniciar con la maestría. Y qué mejor que potenciar su carrera académica, su carrera profesional con la maestría en Derecho Corporativo, en la que contamos con docentes como el maestro Julio Cegueda, que tiene amplia experiencia. Voy a leer un poco del extracto de su currículum. Él es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es máster internacional en Administración de Negocios, es máster en FICTEC y Blockchain. También tiene estudios en ciencias computacionales para abogado por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Está certificado en uso ético de la inteligencia artificial por el BID en el 2023. Es coautor de los libros Armonía Financiera y Derecho de Consumo, ponente nacional e internacional en riesgos y oportunidades de inteligencia artificial. Es especialista en ciberinteligencia por la Fundación San Marcos, miembro de Legal Hackers Iniciativa Internacional y catedrático de Derecho y Nuevas Tecnologías en la Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Evangélica. Esto entre otras cosas que también tiene el maestro Julio Cegueda, a quien le doy la bienvenida y pues le cedo la palabra también para que nos instruya un poco en esta ley. Muchas gracias, doctor Guandique, licenciada Ramos. Es verdaderamente un placer para mí siempre compartir con ustedes, siempre en el ecosistema de la Universidad Evangélica. Es verdaderamente una gran oportunidad que hay que aprovecharla, ¿verdad? Que esta universidad brinda, siempre estando a la vanguardia con diferentes temas importantes para la carrera del derecho y para el desarrollo de cualquier ámbito. Y justamente hoy vamos a hablar sobre esta normativa
la ley de ciberseguridad y seguridad de la información, que ya lo vamos a ir viendo, fue aprobada a finales del año pasado y que forma parte de una iniciativa fuerte que este gobierno está impulsando alrededor de las normativas relacionadas con la tecnología, junto con la ley de protección de datos personales, una ley de inteligencia artificial que está ahora mismo en estudio en la Asamblea Legislativa, una implementación fuerte de la ley de firma electrónica y las reformas a la ley de notariado que vienen también pronto, que van a estar todas juntas para impulsarnos, digamos, en el mercado digital y como abogados tenemos nosotros la obligación, la responsabilidad de enterarnos bien al detalle de todas las cosas nuevas que vienen en esta ley. La ley que vamos a ver no es larga, es una ley de 32 artículos, sin embargo, es una ley muy rica. Tiene una profundidad bastante interesante, bastante técnica. Los numerales, tanto de las obligaciones como de las facultades, como de las sanciones, son bastante intensos, bastante profundos. Y por eso vamos a tratar de hacer un resumen, ¿verdad?, de esta normativa. Y para ello, justamente, vamos a tratar de comenzar planteando el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y tenemos que comenzar hablando de los riesgos de la ciberseguridad. En el ámbito actual, creo que cualquiera de nosotros ha recibido de repente un correo electrónico diciendo que algún familiar en el Medio Oriente ha fallecido, que somos el único heredero y que tenemos que ponernos en contacto para empezar a recibir esos millones, ¿verdad?, de esa herencia. O de repente un correo electrónico inesperado de nuestro banco que nos dice que nuestra cuenta ha sido vulnerada y que cliquemos en el link para cambiar nuestras contraseñas. O, por ejemplo, una llamada telefónica de alguna empresa ofreciéndonos diferentes bienes o servicios de la cual nosotros no tenemos ningún contacto con ella. Entonces ahí, esos tres ejemplos que les acabo de dar son todos ejemplos de cibervulnerabilidades, de situaciones en donde nuestros datos personales se ponen en riesgo si nosotros no aplicamos ciertas medidas. Y así como pueden haber estas estrategias que tienen mucho que ver con el contacto humano, también hay otras que son mucho más automatizadas. Por ejemplo, vamos a ver situaciones como vulnerabilidades en el software y en los sistemas que están ya diseñados, en donde los programadores normalmente colocan puertas traseras, mecanismos que les permiten entrar de emergencia a un sistema para tocar bases de datos, para modificar alguna información, pero que son también mecanismos que pueden utilizar personas inescrupulosas para entrar en estos sistemas y, imagínense, por ejemplo, cambiar las notas en una universidad, ¿verdad? Cambiar las cuentas, colocar como que una cosa ha sido pagada cuando no lo ha sido, colocar como que una persona tiene acceso cuando no lo tiene, ¿no? Son vulnerabilidades en los sistemas que son una realidad y que son normales en los esquemas de programación. Tenemos también ataques de phishing, cuando se crea una página en Internet que es igualita a la de nuestro banco. Los mismos logos, los mismos colores, la dirección es exactamente la misma y cambiará por una letrita, cambiará por un signo, cambiará por una cosa a veces imperceptible. Y que al uno entrar con su nombre de usuario y su contraseña, capturan esa información y luego perdemos nuestros fondos en nuestras cuentas de banco. O, por ejemplo, el malware. Todos estos programas, todos estos sistemas que nosotros podemos entrar en contacto con ellos si descargamos una película ilegal, por ejemplo, un videojuego, si entramos a una página con contenidos cuestionables, ¿verdad? Vamos a encontrar programas que pueden, por ejemplo, encriptar nuestra computadora, ¿verdad? Bloquear nuestro acceso a nuestros datos. Podemos encontrar programas que también van a destruir información de nuestra computadora, que podrían también dañar el hardware de la computadora cuando se bloquean los chips como el microprocesador o cualquier otro tipo de componente. Vamos a encontrar también una especie de programas que se han popularizado mucho en los últimos años, que son conocidos como keyloggers, que son programas que lo que hacen es guardar todas las teclas que yo presiono. Entonces, si por ejemplo yo utilizo el teclado para ingresar mi usuario y mi contraseña, ese programa lo va a guardar, ¿ya? Y se lo va a enviar a una tercera persona
y esa tercera puede empezar a hacer uso de toda esta información, ¿no? Y generarnos un daño a nosotros o generar un daño a terceros. Lo que hemos escuchado también en los últimos años, que son los ataques de denegación de servicios, que no es otra cosa más que empezar a generar solicitudes de acceso a un sistema de tal forma, de una manera muy intensa, que el sistema en algún punto se rompe, se cae y en los procesos de reinicio, ahí aprovechan los hackers para robar información, para meterse de una manera no autorizada en los sistemas y empezar a hacer de las suyas, ¿no? Todos estos temas son reales, son presentes y son nuestros también, porque muchas veces nosotros pudiéramos pensar que el tema de la ciberseguridad es para los rusos, es para los chinos, es para los norteamericanos, es para las potencias, ¿verdad?, que pueden estar en algún conflicto, pero no, nosotros precisamente hemos visto en los últimos años casos en donde información de las personas que pudo haber sido extraída de entidades bancarias se pone a disposición en redes oscuras o Internet profundo, en redes del Telegram o en cualquier otra en donde el anonimato es la orden del día. Vemos, por ejemplo, bases de datos que se extraen ilegalmente de entidades oficiales en donde se contiene información muy sensible de las personas. Bueno, nosotros mismos como gremio, como abogados y notarios, fuimos víctima también del robo de la base de datos a la Corte Suprema de Justicia del sistema de notificación electrónica. Entonces, imagínense, datos tan sensibles como las direcciones físicas, direcciones de correo electrónico, nombres completos, número de DUI de abogados y notarios, caen en manos de personas inescrupulosas. Lo mismo con datos del Seguro Social, es decir, hay un riesgo real, presente, que puede generarnos la pérdida de nuestra vida, la pérdida de nuestra identidad electrónica que está resguardada en cierto fichero. Y eso nos lleva precisamente a la necesidad de ir creando unas herramientas, de ir creando unas plataformas que nos permitan tener un atisbo de seguridad en estas situaciones, ante estos riesgos. Y vamos a ver dos grandes áreas que hay que trabajar para ir reduciendo la vulnerabilidad a la que somos víctimas. Algunas de ellas las vamos a llamar PsyOps y otras las vamos a conocer como CyberOps. Las PsyOps o operaciones psicológicas van a estar muy vinculadas con el trabajo del ser humano. Porque si bien es cierto, como lo vamos a ver en el caso de las CyberOps, va a ser muy importante el adquirir un buen hardware, un buen firewall, un buen antivirus, un buen equipo que me permita a mí tener una seguridad, tener unos protocolos, ya vamos a ver también cómo estos se hacen, que le permitan una buena gestión de perfiles, de contraseñas, de encriptado. Todo eso va a ser buenísimo, todo eso va a ser necesario, va a ser clave para la seguridad de las organizaciones. Pero no debemos olvidar que el eslabón más vulnerable en el ámbito de la ciberseguridad no es la parte computacional, sino que es la parte humana. Ahí es donde vienen las IOPS junto con otra herramienta que se conoce como UMINT o inteligencia humana, que debe desarrollarse también en estos ámbitos para hacer que los colaboradores, las partes interesadas, todas las personas que tenemos de alguna manera contacto o responsabilidad con el uso de algún tipo de sistema informático, tengamos la capacidad de identificar cuando hay una actividad sospechosa, de evitar caer en estas trampas que se nos colocan, ¿verdad? Y también implementar las medidas correctivas o preventivas que las organizaciones hayan diseñado para tal efecto. Y esto precisamente es lo que vamos a ver en el ámbito de los ataques de ingeniería social, ¿verdad? Eso va a ser un área de trabajo muy importante que las entidades tienen que desarrollar, ¿verdad? Tanto la parte técnica, ¿verdad? Eso es muy importante, esa inversión es muy importante, pero junto con la parte técnica hay otra gran área de inversión y de oportunidad que es en el valor humano, ¿verdad? Eso no tenemos nosotros que perderlo de vista. Pero en esta situación de riesgo, en este ámbito en donde nosotros podemos ser víctima de un momento a otro de la clonación, el robo, la suplantación de nuestra identidad, en ese ámbito surge una ley de ciberseguridad y seguridad de la información. Esta fue promulgada el 12 de noviembre del año pasado, publicada en el Diario Oficial en la versión del 15 de noviembre del año pasado, y luego de sus 8 días de vacatio legis,
entra en vigencia el 23 de noviembre del año pasado. Como decíamos, una ley cortita, pero sustanciosa, ¿verdad? Como ese buen caldito, ¿verdad? Tiene 32 artículos con una profundidad muy interesante. No es una ley perfecta, como cualquier obra humana, ¿verdad? Tendrá oportunidades de mejora, sobre todo con su implementación, pero tiene muchas cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y sobre todo, vienen desde ya vigentes unas obligaciones que pudieran causarle una responsabilidad fuerte a ciertos funcionarios, a ciertos servidores públicos, si no se toman en cuenta, ¿verdad? Y esto es algo que está vigente desde noviembre del año pasado. Entonces es importante ir conociendo de qué se trata esta normativa, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, nosotros vamos a fijarnos, vamos a poner atención en el ámbito de aplicación de esta norma. Bueno, y quizás, Miguel, antes de continuar con el contenido, decirles que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier opinión, pueden activar su micrófono, pueden escribirlo en el chat, ¿verdad? Yo voy a tratar de estar pendiente de cualquier comunicación, ¿verdad? Y no tiene por qué esperar hasta el final, ¿verdad? Si surge cualquier duda, de inmediato. Entonces, retomando, decíamos que esta normativa, esta ley de ciberseguridad, va a definir en el artículo 2 un ámbito de aplicación. Y lo típico, ¿no? Lo que podríamos esperar de una ley de ciberseguridad orientada a la protección de datos de las personas que sobre todo están en ficheros institucionales. Las entidades que van a estar llamadas al cumplimiento de las obligaciones que vamos a ver adelante van a ser primero los órganos de gobierno, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, van a tener una obligación directa. También las entidades autónomas, desde luego, ¿verdad? Una Defensoría del Consumidor, una Superintendencia, un Banco Central de Reserva, una CEL, ¿verdad? Todas esas van a tener también estas obligaciones, las autónomas. Y también van a aparecer ahí las entidades descentralizadas, las desconcentradas municipalidades, ¿verdad? Van a tener también la obligación de cumplir con las obligaciones que vienen. Sin embargo, es importante notar que, perdón, en el artículo 2 vamos a encontrar una categoría que se denomina otros. ¿Y quiénes serán esas otras entidades que también están obligadas a cumplir la ley de ciberseguridad de la información? Bueno, principalmente vamos a ver que en ese apartado de otros, vamos a decir que va a haber otras entidades que también van a estar obligadas siempre y cuando éstas administren recursos públicos, bienes del Estado, o ejecuten actos de la administración pública. Y en cuarto lugar, dice, y esta es probablemente la parte un poco más difusa, más complicada, aquellos que posean incidencia en las infraestructuras críticas de la nación. Vamos a ver que este número 4, que puede ser quizás el más difícil de identificar, de establecer, ¿no? De categorizar, va a haber una competencia, una idea que vamos a ver más adelante, de establecer cuáles son esas instituciones que tienen una incidencia crítica, ¿verdad?, en las infraestructuras. Sin embargo, los otros tres puntos tienen una mediana claridad. Vamos a ver que primero va a haber entidades privadas que podrían estar administrando recursos públicos, unos concesionarios, por ejemplo, un Milbauer, un, qué sé yo, un Serpacel, ¿verdad? Que pueden estar generando también actos administrativos, que podrían estar emitiendo actos administrativos en la emisión de licencias, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver entidades que pueden estar en la administración de bienes del Estado. Imagínense, por ejemplo, también una Cruz Roja, que recibe fondos internacionales, fondos de cooperación, también van a estar incluidas, ¿verdad?, en este ámbito. Entonces, como podemos ver acá abajo, ¿verdad?, una lista ejemplificativa de quiénes son esos otros, ¿verdad? Las entidades bancarias, las entidades adscritas al sistema financiero, las organizaciones sin fines de lucro, los concesionarios y toda la gran lista de proveedores del Estado, ¿verdad? Porque todos los proveedores del Estado van a estar también vinculados con la administración de recursos. Y muchos de ellos van a caer luego en esa clasificación de poseer una incidencia
en infraestructuras críticas de la nación. Yo me imagino, por ejemplo, no me imagino quedando fuera una entidad que administre un puerto, una entidad que administre unas zonas públicas, ¿verdad? No pueden quedar fuera de estas entidades que van a estar sujetas, ¿no? Entonces, realmente, aunque en el artículo 2 empezamos a ver que los primeros llamados al cumplimiento normativo va a ser el gobierno, va a ser el Estado, pero también vamos a ir viendo que hay entidades privadas que van a tener que cumplir con estas obligaciones. Y si no, ¿verdad? Vamos a ver que vienen también ahí unas consecuencias jurídicas bastante fuertes. Entonces, justamente en esa línea, vamos a ver una estructura general de las obligaciones de los sujetos a esta ley, que las podemos clasificar en cuatro niveles, ¿no? En cuatro bloques. Las obligaciones son muchísimas, ya lo van a ver ustedes en las láminas. Pero nosotros podemos hacer un ejercicio de sistematización y resumir en estas cuatro niveles. Vamos a ver que primero va a haber una obligación sobre generar una estructura al interior de las organizaciones, al interior de las entidades. Luego, unas obligaciones relacionadas con la implementación de un sistema de ciberseguridad. Luego, otro nivel, ¿verdad? Aquí en anaranjado, otras obligaciones que van a estar relacionadas con cómo yo me vinculo con las entidades gubernamentales que vigilan, que tutelan, que están pendientes de la implementación de la ley. Y por último, bueno, como no puede faltar, ¿verdad? El último bloque va a ser el de obligaciones relacionadas con particulares que hayan sido afectados en algún tipo de evento. Entonces ahí vamos a tener cuatro tipos de obligaciones. Vamos a ir viendo cada uno de esos tipos de obligaciones. Primero, vamos a ver en el artículo 6, letra I, ¿verdad? Que en el 6 están todas las obligaciones, no voy a ir en orden, sino que voy a ir ordenándolos en esas categorías. En la letra I vamos a tener la primera obligación, que es crear un área responsable para la implementación, seguimiento, revisión y adecuación de las acciones y medidas relacionadas con la ciberseguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que así como ahora hay un oficial de cumplimiento en la unidad de compras públicas, por la ley de compras públicas, y como hay también un oficial de cumplimiento por la ley de prevención de lavado de dinero en entidades privadas, así como hay un oficial de información, también ahora tendrá que haber un oficial de ciberseguridad, que va a ser la persona, el órgano persona responsable de la comunicación directa con la entidad rectora, que la vamos a conocer, hacia afuera, y hacia adentro va a ser el responsable de gestionar todos estos temas de ciberseguridad, ¿no? Ya lo vamos a ver, de definir la política, de definir los estándares, de definir estrategias, va a tener esa responsabilidad. Puede ser una persona, puede ser una unidad, puede ser un equipo. Claro, eso va a depender también de la cantidad, del tamaño de la organización de la que estemos hablando. Porque no es lo mismo, imagínense, por ejemplo, un CNR, ¿verdad? Que tendrá miles de empleados, que de hecho ellos ya tienen una gerencia de ciberseguridad, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí ya en ese respecto, a una superintendencia de obligaciones mercantiles, ¿no? Que puede tener una cantidad muy pequeña de personas en su planilla. Entonces, la dimensión de esta organización va a estar en directa sincronía con su tamaño. Sin embargo, indistintamente, debe haber una persona responsable del tema de ciberseguridad. Esa va a ser la primera obligación que vamos a encontrar en esta normativa. Grupo número dos, vamos a ver las obligaciones relacionadas con la implementación del sistema. ¿Qué es esto? Bueno, mire, primero tenemos que implementar el sistema. Se tienen que elaborar estrategias, mantener un registro, ¿verdad? De las actividades que yo estoy haciendo, tener planes, ¿verdad? Uno de ellos muy importante, un plan de continuidad operacional. ¿Qué es esto? Que si yo soy víctima, yo entidad, soy víctima de un ataque, yo tengo que tener un plan que me permita continuar en funcionamiento a pesar, continuar funcionando a pesar del ataque. Tengo que tener además una operación continua de revisión, de ejercicio, de simulacro, de análisis para prevenir cualquier tipo de vulneración de la que podría haber sido víctima. Tengo además que implementar medidas
relacionadas a la prevención, al reporte y a la resolución de amenazas que yo pudiera haber recibido en el ámbito de la ciberseguridad. Tengo que además adoptar de forma oportuna cualquier tipo de acción necesaria que sea para reducir el impacto o la propagación de un incidente. Es decir, que si yo no puedo prevenir un incidente y yo ya lo identifico, tengo que tener la manera de encapsular, de que este no se propague, de que este no tenga un daño tan grave como el que podría haber tenido si no hay control. Y tengo que realizar además las planificaciones y las gestiones y los trámites respectivos de todo este sistema. Esta probablemente sea la parte más complicada, la que va a darle más tiempo de trabajo a las organizaciones y a la que hay que ponerle más atención. Pero a pesar de que la ley da estas obligaciones de una manera general, tenemos nosotros que reconocer que tenemos también herramientas internacionales que nos pueden ayudar a construir estas herramientas, pueden ayudar a construir ese. Particularmente, la familia de las normativas ISO 27000, desde la 27001 y todas las que están relacionadas, nos van a dar mucha información para poder construir nuestro sistema, que particularmente consta de estos pasos. Comienza primero con el análisis del contexto, ¿no? Yo saber en qué estoy parado, hacer ese primer análisis estratégico e identificar cuáles son mis objetivos, cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Podemos utilizar un FODA, podemos utilizar un PESCLI, podemos utilizar unas 5 fuerzas de Porter. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a identificar ese contexto donde yo me desempeño. Una vez que yo tengo analizado mi contexto, la siguiente fase será el análisis de partes interesadas. ¿Con quiénes yo me relaciono? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis colaboradores? ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿No? ¿Quiénes son, qué quieren y qué riesgos pueden estar asociados a cada uno de ellos? Y luego que yo tengo ya mi lista clarita de quiénes son mis partes interesadas, les asigno responsabilidades, ¿verdad? Porque habrá entidades en donde los proveedores van a tener una responsabilidad en el uso de sistemas, en el registro de datos. Los clientes tendrán otra, los beneficiarios tendrán otra. Entonces, cada persona involucrada, cada parte interesada, va a tener un pool de responsabilidades que yo la tengo que tener bien asignada. Por si luego sucede un incidente, ¿verdad? Tengo además que generar condiciones para formar a mi equipo en el ámbito de la seguridad de la información. Así como hay campañas, así como hay procesos formativos, por lo menos una vez al año, dicen, de prevención de lavado de dinero, así tiene que haber también un plan de formación continua en el tema de ciberseguridad. Así lo establece la norma. También debe establecerse un compromiso con la dirección, de la alta dirección, ¿verdad? Porque ninguno de estos sistemas funciona si no hay un convencimiento de la cabeza, de la dirección principal de una organización. Tiene que haber un compromiso claro. Luego pasamos a la evaluación de los riesgos, que ya les voy a dar unos tips para cómo realizar. Luego pasamos ya a la fase de implementación, en donde se hace la detección, la prevención y la detección de incidentes, los cuales tendrán una atención, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros hayamos identificado. Y luego cerramos con una gestión integral de la información. Este ciclo va a permitirnos tener una gestión idónea, una gestión oportuna de cada uno de los incidentes que nosotros podamos estar teniendo o inclusive evitando. Ahora, es importante que esto está imbuido de la lógica de los sistemas de gestión de calidad. Y uno de los componentes del sistema de gestión de calidad es el ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar, actuar. Y esto es igual, pero no quiere decir que con una vuelta ya estoy yo curado. No. Cada vez que yo implemento mi sistema, tengo que verificar si estoy haciendo bien las cosas, si tengo algo que modificar, si tengo algo que mejorar, si tengo oportunidades que puedo aprovechar para evitar riesgos en el futuro. Entonces, eso quiere decir que este es un ciclo permanente, ¿verdad? Es un ciclo de trabajo permanente. Y aquí les muestro un ejemplo pequeño, ¿verdad? Corto, sencillo, de cómo puede ser completada una matriz de riesgos en ciberseguridad. Si allá en la primera lámina decíamos que los principales riesgos de ciberseguridad son los virus, ¿no? El malware, son los phishing, ¿no? Cuando se simula una página web, son las actividades de ingeniería social, cuando le convencen a una persona de entregar sus datos personales, son vulnerabilidades o puertas traseras que dejan en el software, son accesos no autorizados cuando se roban las credenciales, son ataques de denegación de servicios y esas son
los principales riesgos de ciberseguridad, lo siguiente que yo voy a analizar es cómo me va a impactar si cada uno de esos riesgos sucede, cómo me va a impactar en mi organización. Una evaluación del 1 al 10. ¿Verdad? 10 donde el impacto es catastrófico, 1 o 0 donde el impacto es casi nulo, ¿no? Y esto quiere decir que esta tabla, esta matriz, yo la tengo que ir llenando con las personas que están involucradas en la ejecución operativa, ¿no? Para ir midiendo ese impacto con base en la realidad, con base en lo material. También voy a evaluar la probabilidad. ¿Qué tan probable es que mis clientes se confundan de página y entren en una página falsificada? ¿Qué tan probable es que mis empleados sean víctimas de ingeniería social y por ofrecerles alguna ventaja en algún escenario, cedan porciones de información crítica? ¿Qué tan probable es? Mire, si es muy probable, bueno, le pongo 10. Si es nada probable, le pongo 0. Yo de esa manera voy midiendo impacto y probabilidad. La multiplicación del impacto con la probabilidad me dará mi nivel de riesgo. Mientras más alto el nivel de riesgo, quiere decir que más tengo que concentrarme en ese evento en particular, ¿no? Y de cada uno le voy colocando responsabilidades legales, ¿no? Si sucede esto, pues el responsable va a ser el de mantenimiento, será el de logística, será, yo le voy asignando ahí responsabilidades. Y voy colocando también acciones recomendadas. ¿Cómo evitar que yo ser víctima de un mal, un virus? Ah, no, pues que instalar un antivirus, que no sea gratuito, ¿verdad? Que actualizarlo periódicamente, que no bloquear el acceso a páginas con contenidos irregulares, que pueda descargar ahí películas que no, de foros que no son los legítimos, ¿verdad? Hoy, esta semana, vi a varios amigos sufriendo porque el Spotify ya no iba a ser gratuito, ¿verdad? Entonces, ahí hay una vulnerabilidad en la instalación de esas aplicaciones que no son oficiales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tengo que poner en mi plan. Y mi plan sale de esta matriz de riesgo. Esta es una de las primeras herramientas que me va a facilitar a mí crear mi sistema de ciberseguridad, ¿no? Una vez que yo tengo esta matriz, lo demás va a ir cayendo por su propio peso y va a ser un tema de ir llenando protocolos e ir llenando formularios. Y este segundo bloque de obligaciones, como decíamos, ¿verdad? El primero, acuérdense, tiene que ver con crear la institucionalidad, crear la estructura, ¿verdad? El segundo, con crear el sistema, ¿verdad? Que es esto de lo que estamos hablando. Dos niveles de obligación. El tercero son obligaciones vinculadas con las entidades de control. Vamos a ver que adelante va a venir la creación de una agencia de ciberseguridad del Estado y todas las entidades de las que hemos hablado, gubernamentales y privadas, van a tener la obligación de remitir informes periódicos de cómo está desenvolviéndose su plan, de qué está sucediendo al interior de sus organizaciones, de cómo les está yendo, de si hay o no algún problema, si han podido o no resolver amenazas, si hay algún incidente que se ha salido de control, tiene que informarse de manera periódica. También la agencia puede pedir de manera oficiosa, mire, señores CNJ, señores universidad, mire, venga, cuénteme cómo le está yendo, ¿no? Y puede hacer esos requerimientos de información, ¿verdad? Y también va a haber labores de gestión, auditoría e inspección que la agencia también puede realizar. Y esto es como cuando no dejamos entrar a una Defensoría del Consumidor, cuando no dejamos entrar a un Ministerio de Salud, cuando no dejamos entrar a una Superintendencia de Salud, ¿verdad? Que puede generar también una responsabilidad adicional, ¿verdad? A la mera no entrega de informes o el mero no cumplimiento de requerimientos. Pero también habrá una obligación de facilitar las labores de estas entidades. Ese es el grupo de obligaciones número 3. Y por último, vamos a tener una obligación de cara a las personas afectadas, que es informarles. Miren, señores, fíjense que hubo un ataque, se robaron una base de datos y los datos que están en riesgo son estos y estos. Y esto va a tener dos efectos importantes, ¿no? Número uno, que las personas suman también las medidas que consideren pertinentes, hacer sus cambios de contraseñas, mover fondos, mover lo que tengan que mover para cuidarse en lo informático y en lo material, pero también podría activar procedimientos de responsabilidad patrimonial
a favor de las personas afectadas y en contra de quienes pudieron haber también fallado en el ámbito del control. Entonces, por eso queda esta obligación de cara al usuario, ¿verdad? De cara al ciudadano, ¿verdad? Ahí tenemos las 4 áreas de obligaciones principales que van a tener las entidades sujetas a la ley de ciberseguridad, ¿verdad? Junto con esas obligaciones, vamos a ver que la ley va a tener varios componentes. Va a definir una estrategia, va a tener unos principios en el artículo 3, va a establecer un marco legal, ¿verdad? Pero como esta sesión nada más es una aproximación a la ley de ciberseguridad, únicamente quiero referirme a este apartado, adicional a lo que ya vimos de las obligaciones que entrarían en el marco, la institucionalidad, es decir, la creación de una agencia de ciberseguridad del Estado, porque si no existe esta institucionalidad, las obligaciones de las que hablamos antes no tendrían ningún propósito, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta agencia de ciberseguridad del Estado va a tener un ADN misional, va a tener 4 cosas que hacer grandes y una quinta oculta, oculta porque no viene en esta ley, sino que viene en la ley hermana, que es la ley de protección de datos personales, pero que también hace referencia a la agencia de ciberseguridad. Entonces, las 4 funciones principales que esta agencia va a tener va a ser primero servir como un auxiliar en la investigación. Entonces, imagínense, por ejemplo, una policía que de repente pueda tener una infraestructura, un laboratorio, pero no tiene un personal calificado o un personal especializado en ese tipo de rubros. Entonces, la agencia puede hacer una colaboración para ayudar en esos procesos de investigación. También la agencia va a tener su propio protocolo, su propio sistema de formación y educación continua en el ámbito de la ciberseguridad, por supuesto. Además, va a ser la responsable de coordinar el sistema y estar pendiente de que cada uno de los involucrados esté cumpliendo con sus tareas de ciberseguridad, con la ejecución de sus planes. Y por último, va a tener una facultad clave, que es la parte de la instrucción de los procedimientos administrativos sancionadores. Fíjense qué interesante. Esta institución queda de una manera bien robusta, tan robusta que inclusive vamos a ver que va a ser como un águila bicéfala, va a tener 2 direcciones importantes que no pueden ser reducidas. Podrá tener otras unidades, pero por lo menos debe tener estas 2 direcciones. Una dirección general que, digamos, va a estar a cargo de toda la parte administrativa, toda la parte de coordinación, toda la parte de educación, lo va a tener el director general. Y vamos a tener también a un director de ciberseguridad y seguridad de información, que va a estar a cargo, va a tener bajo su responsabilidad la instrucción del procedimiento administrativo sancionado. Entonces ahí tenemos una separación orgánica bien interesante, bien coherente con la lectura neoconstitucional del derecho administrativo en tanto facultad reguladora, ¿verdad? Porque a pesar de que sigue siendo un procedimiento inquisitivo de autotutela, vamos a tener un órgano que acusa, ¿verdad? Que podría ser el director general, y otro órgano que es el que va a instruir y va a sancionar, que es el director de ciberseguridad, ¿no? Y de esa manera asegurar de alguna forma la independencia, la tecnicidad que van a tener estas resoluciones, ¿no? Ahí tenemos de manera general cómo va a estar compuesta esta agencia, ¿verdad? Pero como les decía, hay una facultad oculta, ¿verdad? Esta facultad oculta de la Agencia de Ciberseguridad la vamos a encontrar en la Ley de Protección de Datos Personales, y es que esta agencia va a tener, además de esta posibilidad de controlar a las instituciones de oficio, ver todo lo de su sistema, también va a ser capaz de recibir reclamaciones, de recibir denuncias de aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos ARCOPOL. Esos derechos ARCOPOL surgen con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Se llaman ARCOPOL por son un acrónimo, ¿verdad? ARCO de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y POL de política de seguridad. Por eso se llaman derechos ARCOPOL. En nuestro medio, ¿verdad? A pesar de que la ley de protección de datos personales lo llama así, derechos ARCOPOL, tenemos otros más, ¿verdad? Tenemos una regulación que va más allá de los originales derechos ARCOPOL. Tenemos derecho a la limitación, derecho a la información, derecho al acceso, rectificación, supresión, bloqueo de datos,
derecho de posesión y derecho a la portabilidad. Entonces, si yo quiero ejercer cualquiera de estos derechos, la entidad rectora, la que va a proteger mi derecho, va a ser la Agencia de Ciberseguridad del Estado, tal como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales. Pues de esta manera, vemos cómo esta institución va a tener una función muy importante de vigilancia institucional, pero también va a tener una función muy importante de cara a la población, ¿verdad? De cara a la ciudadanía, que también puede verse afectada en sus derechos por algún tipo de limitación, de repente voluntaria, negligente, inconsciente, con dolo, con culpa, no importa, pero puede haber esas afectaciones a nivel administrativo y pueden ser llevadas ante la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Acá nada más voy a mostrar las diferentes competencias que tiene la agencia, ¿verdad? No vamos a detenernos en cada una por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Solo para que vean que son bastante largas, ¿verdad? Son bastante competencias, son W competencias, ¿verdad? O sea, son una buena cantidad de competencias, pero que se resumen tal como ya se los he comentado. Ahora bien, estas obligaciones que hemos mencionado y esa institucionalidad que va a estar vigilante no tendría sentido si no se plantean unas consecuencias jurídicas a sus incumplimientos. Y precisamente desde el artículo 19 nosotros vamos a encontrar las infracciones que se pueden cometer a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, ¿no? Y a efecto nada más didáctico, las podemos clasificar en estas cuatro áreas, aunque la ley las clasifica típicamente en leves, graves y muy graves, ¿no? Pero únicamente para efectos didácticos vamos a decir que hay algunas infracciones que van a ser en contra de incumplimientos administrativos, meramente administrativos. Va a haber otras infracciones relacionadas con deficiencias en la gestión de la ciberseguridad, otras que van a estar relacionadas con la obstaculización y la falta de cooperación, ¿verdad? Institucional, de la que hablábamos, y otras que tienen que ver con riesgos operacionales, ¿verdad? Ya vamos a entrar a ver cada uno. Pero tengo aquí un par de mensajes en la cajita de chat que no quiero perder. Dice por acá Rafael. Bueno, dice Ricardo primero. Esa ley se complementa con la ley especial contra delitos cibernéticos. Mire, qué pregunta. Le voy a decir mi opinión y lo que yo siempre digo en clase. La ley especial de delitos informáticos es una de las peores normativas que nosotros tenemos. Es una normativa que no tiene pies ni cabeza. Ustedes van a encontrar ahí tipos penales que tienen a veces 7 verbos rectores, que tienen 8 modos de cómo ejecutarse. Es verdaderamente difícil la implementación de la ley de delitos informáticos. Fue reformada el año pasado para incluir temas de Bitcoin y este año para incluir algunos otros temas, pero realmente, desde mi punto de vista, esa es una ley que necesita crearse de cero. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que no están incluidas. Por ejemplo, el grooming, que es el acoso a niños, a la niñez, no aparece. El mudding, que son estafas relacionadas con el ámbito laboral, tampoco aparece. Entonces, hay una confusión entre la estafa y el fraude. Hay verdaderamente problemas bien estructurales desde la definición de los bienes jurídicos protegidos en la ley de delitos informáticos. Entonces, sí, ¿por qué? Muchos de los eventos que están perseguidos, digamos, como riesgos en la ley de ciberseguridad van a ser sancionados a nivel administrativo, ¿verdad? Pero a nivel penal tendrán que ser perseguidos o bien por el Código Penal, por el 216, por ejemplo, que es el delito de estafa agravada, y la última forma de agravarse es cuando el engaño es por medios tecnológicos. O sea, podría ser una opción, y complicadamente, voy a decir complicadamente, también por la Ley Especial de Delitos Informáticos, con delitos como el de obstrucción del sistema, interrupción de sistema, robo de datos. Hay algunos que habrá que sacar un poco sombreros de conejos para poder asignarle, digamos, una responsabilidad penal a algunas de las actividades que se están persiguiendo también en la ley de ciberseguridad. Así que sí, hay ahí una relación que ojalá mejore, ¿verdad? Porque esta ley de delitos, especial de delitos informáticos no es nueva, tiene muchos años de haber sido implementada, de haber sido promulgada, y probablemente por la época, ¿verdad? El momento en el que fue emitida, pues dejó muchas cosas un poco complejas en su definición.
Lo dice Rafael, al mencionar la filtración de datos que se dio en meses anteriores, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones de gobierno que tuvieron fugas de datos? Precisamente para eso servirían los planes, ¿no? Para identificar si hubo alguna omisión, ¿verdad? Porque de eso depende, ¿no? Solamente podemos identificar una responsabilidad si hay una obligación previa. Si hay una obligación que se pudo haber omitido por dolo o por culpa, ahí habrá responsabilidad. Entonces, no puedo adentrar a este respecto porque no conozco el interior de cada uno de estos eventos, pero las instituciones tuvieron que haber hecho su revisión interna para identificar si ha habido o no incumplimiento de deberes, por ejemplo, de sus equipos o de terceros que también pudieron haber estado involucrados, instituciones, por ejemplo, contratadas para la gestión de esa base de datos. Habrá que ver los contratos, los planes y las normativas internas. Acuérdense, esta ley de ciberseguridad no estaba vigente aún en esos momentos, ¿verdad? Y ya se regula el habeas data mediante esta ley. Sí, justamente en esta no, sino en la ley de protección de datos personales. Ahí vamos a ver que ya no es necesario hacer este puente, ¿no? Hacia el habeas corpus y del habeas corpus al habeas data como una protección de la información sensible, ¿verdad? Como derecho fundamental, sino que vamos a tener ahí todos los derechos Arco Polo, ¿verdad? Entonces, digamos que el habeas data se convierte en la implementación de los derechos al consumidor, ¿verdad? Listo, por ahí vamos. Entonces, retomando el tema de las infracciones, ¿verdad? Decíamos, ahí tenemos esta clasificación que es únicamente para efectos didácticos. Vemos la primera, lo que tiene que ver con incumplimientos administrativos. Y vamos a ver que hay, por ejemplo, estas cuatro. No enviar informes en el tiempo, ¿verdad? Porque yo tengo un plan y me requerirán a mí los informes de la agencia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, si el informe no está relacionado con un incidente, sino que es un informe donde todo está bien, pero no lo mando, será una infracción leve. Ahora, si ese informe está relacionado con un evento, o sea, ya me sucedió algo y no lo informo, entonces esa información, ese informe, esa falta de haber enviado un informe, se convierte de una infracción leve a una infracción muy grave, ¿no? Dependiendo de si hay o no un evento. Lo mismo sucede con la falta de cumplimiento de los requerimientos específicos de un informe. Por ejemplo, imaginémonos que en el plan que yo detalle, eh, tengo que colocar, imagínense, por decir una cosa, la IP de donde se originó el ataque. Y va el informe de que recibió un ataque, pero no va el IP. Entonces no he cumplido con las especificaciones del informe. Entonces, si esa falta de cumplimiento de requerimientos específicos no está relacionada con un incidente, va a ser una infracción leve. Si sí está relacionada con un incidente, va a ser una infracción muy grave. Veamos otro. No contar con un registro actualizado en el sistema de gestión de ciberseguridad. O sea, este registro de las posibles amenazas, de los eventos, de las responsabilidades, ¿no? O sea, son los registros que yo en mi sistema identifiqué que tenía que guardar, que tenía que registrar. Esa va a ser siempre una infracción grave. No cumplir con las normas técnicas de ciberseguridad, ya sea internacionales o internas, o las que emita también la agencia. Esas van a ser leves o graves, dependiendo del origen y dependiendo del impacto. Va a haber algunas, si son internas de la organización, podrían ser leves, y si no están en una etapa crítica de los procedimientos. Pero si es una etapa crítica, pues entonces esa se puede volver en una infracción grave. Vemos el otro grupo, deficiencias en la gestión de ciberseguridad. No implementar un sistema de gestión muy grave. No estoy haciendo lo principal que me manda la ley, ¿verdad? Será una infracción muy grave. No elaborar o implementar planes de continuidad operacional, grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me aseguro que mi organización va a continuar funcionando a pesar de un ataque. No realizar revisiones, simulacros o análisis periódicos, grave también, ¿verdad? Porque esta va a ser una de las principales actividades de prevención que voy a incorporar en mi plan. No adoptar medidas para mitigar el impacto de un incidente, muy grave, ¿verdad? Porque estas medidas son la herramienta principal que yo voy a tener para reducir el impacto de un evento, ¿no? Número 3, grupo número 3 de infracciones. Obstaculizar las auditorías, ¿verdad? No dejo que llegue el auditor, no le mando la información, le oculto información. Va a ser grave o muy grave.
¿verdad? Dependiendo del nivel de información que le oculte, ¿verdad? No informar a los afectados sobre los incidentes, a lo que decíamos, a ser muy grave. No cumplir con órdenes de la Agencia de Ciberseguridad, muy grave. O sea, pues son las órdenes del órgano de la institución rectora del tema, ¿verdad? Y por último, el número 4, no prevenir, reportar o resolver amenazas de ciberseguridad de manera eficaz, muy grave. Me sucede y me lo guardo, esa va a ser infracción muy grave. No designar el equipo responsable, no tener mi unidad, como no tener oficial de cumplimiento, no tener oficial de información, no tener oficial de ciberseguridad, grave. Presentar información errónea o incompleta a la agencia, grave, ¿verdad? Ahí tenemos un mapa de cómo nosotros podemos ver estas cuatro ámbitos, ¿no? de infracciones, ¿no? Que, como les decía, van a estar regulados en la ley a partir del artículo 19. ¿Verdad? Aquí lo voy a ir pasando rápido, que están en el orden de la ley, ¿verdad? Los cuadritos anteriores únicamente para efectos de una comprensión didáctica, ¿verdad? Pero son exactamente los mismos de los que hemos hablado. Y eso nos lleva precisamente a el cuadro de sanciones. ¿Qué pasa si yo cometo una infracción leve, grave o muy grave? Bueno, si es una infracción leve, a mí me pueden poner una amonestación o puedo recibir una multa de 1 a 10 salarios mínimos. O sea que la multa puede ir desde los 365 a los $3,650. Y máximo me pueden poner 3. Si a mí ya me pusieron 3 y llego a un cuarto evento donde me impondrían a mí una sanción leve, se agrega el despido, se agrega la destitución como una sanción accesoria, ¿verdad? Eso es en las leves. En las graves, despido y, ¿verdad? No, como en el caso anterior, no, aquí es despido y multa de 11 a 50 salarios mínimos. O sea, va desde los 4.015 hasta los 18.250, ¿verdad? Ahí hay una dosimetría que también la Dirección de Ciberseguridad evaluará a la hora de imponer la sanción. Y por último, las infracciones muy graves incluirán despido siempre y multa de 51 a 100 salarios mínimos. O sea, que la multa iría desde los 18.615 a los $36.500 de multa. Y acordémonos que aquí estamos hablando de responsabilidad patrimonial personal, ¿verdad? No es una multa que va a pagar el erario público, que va a pagar la institución. No, esta la va a pagar el servidor público, el empleado, que haya incumplido con alguna de las obligaciones de las que hemos hablado arriba. La ley también establece que va a haber un periodo de prescripción de estas infracciones que será de 5 años y además vienen cosas complicadas también, porque aquella persona que sea destituida, que sea despedida por una de las causales de la ley de ciberseguridad, quedará impedido para ejercer cualquier cargo público, cualquier servicio público por 10 años, ¿verdad? A partir de la emisión de la sanción. Y además de, por ejemplo, las medidas preventivas que se pueden emitir, también la ley establece la facultad de establecer multas coercitivas, que son de 1 a 10 salarios mínimos por día, en el caso que el incumplimiento persista y que la orden de corregir no se cumpla por la entidad, por la persona o el órgano o persona que está incumpliendo. Entonces, como vemos, hay unas responsabilidades bastante grandes por no cumplir las obligaciones de las que hemos hablado antes, ¿ya? Entonces, eso nos hace caer en cuenta en la importancia del rol que debe revestir el operador jurídico en este ámbito de la ciberseguridad, ¿verdad? Que vamos a comenzar desde abajo, ¿no? Desde el último aro, ¿verdad? De lo más básico es el conocimiento legal, ¿verdad? Conocer la ley de ciberseguridad, conocer la normativa que en su momento vaya emitiendo la agencia, conocer las normas internacionales, conocer este ámbito, ¿no? De compromisos, de obligaciones que yo pudiera estar obteniendo a través de la ley de ciberseguridad. Número 2, ¿verdad? Escalón número 2, participar en la creación, en el desarrollo de las normas y políticas internas, ¿verdad? Porque de repente puede ser que solo los informáticos están ahí y está bien, tienen que participar, pero también el abogado. ¿Por qué? Porque el informático va a saber la parte técnica, pero el abogado va a saber la parte jurídica, ¿verdad? De responsabilidades, de asignaciones, de procedimientos que tienen que realizarse. Entonces tenemos que involucrarnos en la creación de estas políticas, de estos sistemas.
Eslabón número 3, revisar los acuerdos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Miren, uno de los trabajos, de las tareas que nos llevamos es ir a revisar los contratos laborales. Si hay, por ejemplo, una cláusula de, ¿cómo se dice? De no revelar información, la he incluido o no en mis contratos, que si no la he incluido, por ahí ya voy mal. Pero tengo la oportunidad de revisar mi contrato laboral y ponerle contrato de confidencialidad, perdón que se me había ido el concepto, ¿verdad? O cualquier otro tipo de responsabilidad en cuanto a al manejo de los datos, ¿verdad? Si voy a contratar a un administrador de bases de datos, hey, este tiene que tener un ámbito de control bastante definido, porque de ahí pueden venir muchos de mis problemas, ¿no? Entonces tengo que revisar esos acuerdos con mis proveedores, ¿verdad? Con mis clientes, con mis beneficiarios, también, porque esas pueden ser brechas que pueden ser aprovechadas por terceros inescrupulosos en este ámbito, ¿verdad? Eslabón número 4, educación y capacitación, ¿verdad? Si bien es cierto, la agencia va a tener su plan, ¿verdad? Su plan anual, ¿verdad? De capacitación, también internamente, cada organismo tiene que tenerla. Y el abogado, el jurídico, tiene que estar de cabeza en esto, ¿verdad? Dando también las líneas. El técnico, el informático, de acuerdo, ¿verdad? Pero también el jurídico tiene que estar en esto, ¿verdad? Porque el manejo de la ley no lo va a tener el informático, lo tiene que tener el jurídico. Y por último, estar listos, estar bien informados, bien especializados en las normas de cumplimiento, tanto las que pueda emitir la agencia en su momento, como las propias que la institución también pueda ir generando, pero particularmente la familia de las ISO 27000, que nos van a dar una pauta muy buena para la evaluación, la preparación y para las auditorías. Entonces ahí es donde va a estar el trabajo de los abogados. Miren, si hay abogados aquí en el libre ejercicio, aquí habrá trabajo, aquí hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Si hay aquí servidores públicos, aquí habrá mucho trabajo que hacer. Si hay aquí directores, líderes de organizaciones, ojo, aquí hay cosas que son importantes para usted, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que tenía preparado para compartirles hoy, ¿verdad? Ha sido casi una hora. Me van a disculpar que me habían dicho 40 minutos, pero ahí nos extendimos un poquito para profundizar en Cuando esto. uno habla de lo que le gusta, uno se extiende, No, ya lo hemos hablado, maestro. sí, no se siente el tiempo, ¿verdad? Así que las disculpas del caso, pero a sus órdenes, ¿verdad? Para cualquier consulta o comentario. De hecho, por aquí Hay, nos dice Ricardo, sí, hay eh, una. eh, hay una, dice, en general, la ley aplica a todas las instituciones que tengan una relación con el gobierno y fondos públicos, pero hablando directamente de las cooperativas, ¿estas deben cumplir esta ley en cierta medida? Sí. Fíjese que en el caso por eso mencionaba bancos, o en realidad todas las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque la captación de fondos públicos es un bien público. Entonces, es una forma de un servicio público concesionado. Entonces, eso quiere decir que ahí hay una administración de bienes públicos que las cooperativas están haciendo y ya por la captación de fondos públicos quedarían obligadas al cumplimiento de la ley de ciberseguridad. Así que sí, sí estarían obligadas. Ok. Bueno, entonces muchas gracias, maestro Julio Segueda. Creo que ha sido bien enriquecedora la actividad, sobre todo por la novedad de la materia. Y pues esta es una de las pequeñas parámetros o las pequeñas materias que tenemos en la maestría de Derecho Corporativo. Para todas las personas que nos acompañan, tenemos otras materias: Derecho Laboral Corporativo, Arbitraje Comercial, Derecho de Nuevas Tecnologías, Derecho de Competencia, Derecho Penal Económico, Ética y Responsabilidad Social Empresarial, etcétera, etcétera. Así que, pues hacemos la invitación para que se inscriban en este momento y pues también agradecerle al maestro Julio, que creo que se nos retiró ahorita, creo que tuvo un problema de conexión. Y pues sin antes también cedo la palabra a la licenciada Claudia Ramos, quien va a dar una importante información respecto a la maestría. Muchas gracias, doctor. Así es, este es solamente una pequeña prueba de lo que en la maestría ustedes pueden ahondar en cada tema eh, para poder enriquecer pues su conocimiento, ¿verdad? En este momento yo les voy a compartir información administrativa respecto a la maestría. De igual forma, ante cualquier duda o consulta, ustedes pueden hacerla a través del chat y con gusto la vamos a ir solventando. O de igual forma yo les voy a compartir
los números de contacto y correo electrónico donde ustedes puedan hacer llegar pues sus consultas. Bien, los aranceles de la maestría son, la matrícula está por $200. Esta es una por ciclo, es decir, cada 6 meses usted cancela su matrícula. Se cancela un seguro estudiantil, uno por ciclo, que equivale a $5. La mensualidad de la maestría es de $180 y es 6 por ciclo, ¿verdad? Los gastos de graduación vigentes hasta este momento son de $450 y hay que tener en cuenta que a partir del segundo año la cuota aumenta $5. Tenemos descuentos especiales. Tenemos el 15% de descuento al cancelar el monto total del ciclo en un solo pago. También contamos con descuentos por convenios para empleados de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. También para los que ya han sido estudiantes de la universidad, cuentan con el 50% de descuento en matrícula y 15% de descuento en cuotas. Y en este momento tenemos habilitado un descuento especial para todo público, 50% de descuento en matrícula para que ustedes puedan aprovechar esa oportunidad, no dejar irla y poder inscribirse pues a la maestría. ¿Cuáles son los pasos para que ustedes puedan inscribirse? Fácil. Llenar su formulario de ingreso a más tardar el 11 de marzo. Cancelar su matrícula a más tardar el 12 de marzo, ya que el 12 de marzo nosotros damos inicio al módulo introductorio. Entregar la documentación de ingreso a más tardar todo el mes de marzo. Ustedes tendrán para poder entregar su documentación. Cancelar la primera cuota más tardar la segunda semana de marzo. De igual forma, nosotros les vamos a estar brindando indicaciones para que ustedes puedan realizar su pago. Y como ya les comenté, el inicio del módulo introductorio es el 12 de marzo y el inicio oficial de clases es el 2 de abril. ¿Cuáles son los documentos que usted debe presentar? Pues su título universitario, original y copia, auténtica de título por el MINED, también original y copia, partida de nacimiento original y reciente, es decir, no más de 3 meses, dos fotografías tamaño cédula, a color o blanco y negro, que sean de tiempo, fotocopia de su DUI y NIT y su currículum. Los documentos originales solamente son para poder pues confrontar los documentos. Usted perfectamente regresa a casa con sus documentos originales. ¿Cuáles son los medios de contacto? Pues pueden contactarme al WhatsApp a través del 6193-2749 o si prefiere hacerlo a través del correo electrónico claudia.ramos@ues.edu.sv. Esa sería toda la información administrativa que tenemos en el momento. Muchísimas gracias por su atención y participación. Vamos a quedarnos atentos a las consultas. Por acá también no son vales. Pues esta maestría semipresencial. Es decir, hay una parte en el campus virtual y hay otra parte presencial, pero las clases son un sábado presencial y un sábado virtual. O sea, no todo es virtual, no todo es presencial. Tratamos de hacer la modalidad híbrida. Ujú. Esa es una de las preguntas. Y también tenían unas preguntas para el maestro Julio. Quedaron por ahí dos, tres preguntitas. Tal vez si las quiere responder, maestro, sería muy Sí, enriquecedor. sí, muchas gracias, gracias, sí, están bien interesantes. Dice la primera de Juan Rivas, a nivel de cumplimiento, si una institución tiene definidas las normas de cumplimiento interno en términos de TI y un empleado incumple, las penas aplican al empleado que incumple. Vamos a ver, en el ámbito de la definición de las responsabilidades y los riesgos, hay una categoría que se conoce como el traslado del riesgo. ¿Es válido trasladar el riesgo? Mire, sí, pero hay ciertos niveles de control que también podrían tener una responsabilidad implícita. Por ejemplo, imagínese que usted dice, mire, el responsable de hacer un barrido de la base de datos para evitar que haya una infección de un virus será del técnico legal 4, del técnico informático 4, ¿sí? Entonces, si un virus se cuela, la responsabilidad es del técnico, desde luego, ¿verdad? Pero si hay un gerente, si hay un jefe, si hay una jerarquía
¿verdad? Que también tiene una responsabilidad del monitoreo, del cumplimiento del trabajo del técnico, ese nivel de jefatura también tendría responsabilidad. Entonces hay una limitante natural, digamos, en lo que pudiéramos trasladar riesgo hacia abajo, ¿verdad? Porque siempre va a haber niveles de jerarquía que van a tener una responsabilidad implícita, ¿verdad? Eso, aunque usted lo ponga así, de que el gerente no va a tener responsabilidad, no se puede suponer que un gerente, una jefatura, va a estar exento de responsabilidad de uno de estos eventos de forma total, ¿verdad? Siempre algún nivel de responsabilidad tendrá. Lo ideal es que se generen esos criterios, ¿verdad? Para saber también el gerente a qué está obligado y saber hasta dónde tiene que vigilar, ¿verdad? Y por acá dice Astrid, las instituciones del Estado deben nombrar a su oficial de ciberseguridad. ¿De quién debería depender? Fíjese que esa es una respuesta súper interesante, porque la letra I del artículo 6, que era el que estábamos mencionando, que define la obligación de crear esta unidad o a esta persona que va a estar responsable, dice que una vez que lo designe, debe otorgarle internamente independencia y las atribuciones necesarias para la ejecución de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ideal es que esta persona sea de staff, o sea, esté la máxima autoridad y de la máxima autoridad dependa el oficial de ciberseguridad. Mire, puede ser que está la máxima autoridad, luego una dirección informática y luego, sí, puede ser. Usted lo puede establecer jerárquicamente así. La ley no se lo limita. O sea, no le dice, tiene que ser subalterno del jefe. No, usted lo puede poner en cualquier lugar en la estructura organizativa. Pero lo que sí le pide la ley es que sea independiente, que pueda actuar con libertad para poder ejercer su función. Si no, pues no llegamos a nada, ¿verdad? Y por acá dice también Juan Rivas, ¿es válido un técnico que identifica un riesgo en el desarrollo de sus funciones, lo notifica a su jefe de inmediato, el técnico traslada el riesgo y se libera de una responsabilidad directa? Si así está establecido en las normas, sí, ¿verdad? Mire, y claro, yo tengo que dejar constancia, ¿verdad? No es que solo, mira, aquí, no, un correo electrónico, ¿verdad? Algún tipo de mensaje en la red interna, pero tiene que generarse un registro para que él se libere de responsabilidad. Él tiene que generar un registro, una evidencia de que él notificó a la parte que le toca ser notificada. Pero lo que la parte notificada después de eso ya es su propia responsabilidad. Listo, creo que por ahí, no sé si se me queda alguna. Yo creo que no, maestro. Bueno, hacemos nuevamente el llamado para las personas que se quieran inscribir en la maestría de Derecho Corporativo. Todavía estamos en tiempo para poder realizar esa situación. También nos pueden consultar por medio de redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por el LinkedIn también. Pueden realizar las consultas que consideren respecto a la maestría de Derecho Corporativo y estamos a poco de comenzar. Ahorita tenemos un descuento bastante interesante en matrícula y pues las clases inician el 2 de abril. Sin más, pues agradecerles el tiempo, el espacio. Por ahí la licenciada Ramos está colocando en el chat el link de preinscripción para que nosotros también los contactemos y hagamos una contacto más directo con ustedes, una asesoría más directa con ustedes. Si tienen más dudas respecto a la maestría, pues ahí está el plan de estudio en nuestra página web. Como les digo, hay de todo un poco en la maestría. De hecho, tenemos materias jurídicas eminentemente tal, pero también tenemos algunas materias que no son del todo jurídicas, pero nos contribuyen a poder entender de mejor manera el derecho corporativo. Ejemplo, gerencia y finanzas corporativas, ejemplo, negociación internacional, etcétera, etcétera. Que como abogados nos sirve bastante la parte de negociación. Así que, sin más, agradecerles su tiempo, el espacio y sobre todo ese interés que han mostrado en la maestría. Eh, bendiciones a todas las personas que nos acompañan y pues quedamos a la orden y esperamos verlos en la Universidad Evangélica de El Salvador estudiando la maestría de Derecho Corporativo o cualquier otra de las maestrías que contamos como escuela de posgrado. Así que muy buenas noches y cuídense mucho. Muchas gracias.
A la orden, gracias maestro por su tiempo, el espacio y Para sobre todo servirles. la disposición que tuvo desde que le dije. Yo creo que usted era el más emocionado en hablar de esta temática. Sí, no, 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 para servirles. Un placer. Gracias, Muy buenas cuídese mucho. noches.